Deslizamiento dorsal y palmar del radio sobre el cúbito. Posición del paciente. Sentado con el antebrazo apoyado en la camilla en posición neutra. Posición del fisioterapeuta. Sentado o de pie frente al paciente. Toma. Palma de la mano sobre superficie palmar y distal del radio con las yemas de los dedos sobre la superficie dorsal del radio. Contratoma. Superficie dorsal y palmar del cúbito distal y lado cubital del carpo. Ejecución. Fuerza hacia dorsal a través de la palma para el deslizamiento dorsal y con ayuda de la yema de los dedos se realiza una fuerza hacia palmar para el deslizamiento palmar. Deslizamiento cubital y radial de la fila proximal del carpo. Posición del paciente. Sentado con el antebrazo apoyado sobre la camilla en posición neutra con la muñeca al borde de la camilla. Posición del fisioterapeuta. Sentado o de pie frente al paciente. Toma. Región membranosa de la mano sobre el escafoides y el índice contacta los huesos carpianos en su cara palmar. Contratoma. Sobre la región distal del radio y cúbito. Ejecución. Deslizamiento cubital de los huesos proximales del carpo. Para el deslizamiento radial, el antebrazo se coloca apoyado en la camilla en posición de pronación, con la muñeca al borde de la camilla. Ejecución. Fuerza en sentido radial. Distracción y deslizamiento palmar y dorsal de la articulación metacarpofalángica. Posición del paciente, sentado con el antebrazo apoyado sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta, sentado o de pie a cara posterior de mano. Mano estabilizadora. Dedo índice sobre la cara palmar distal del metacarpo. Dedo pulgar sobre la cara dorsal distal del metacarpo. Mano manipuladora. Índice sobre la cara palmar proximal de la primera falange. Dedo pulgar sobre la cara dorsal proximal de la primera falange. Ejecución del movimiento para la distracción. Se genera una fuerza perpendicular a la superficie articular del metacarpo. Ejecución para deslizamiento palmar. Se genera una fuerza de antebrazo a través del pulgar paralelo a la superficie articular del metacarpo. Deslizamiento dorsal. Se genera una fuerza por el antebrazo a través del índice paralelo a la superficie articular del metacarpo. Deslizamiento palmar dorsal hacia palma de la base del primer metacarpio. Posición del paciente, sentado con antebrazo semisupinado y muñeca apoyada en camilla. Posición del fisioterapeuta, sentado de pie frente a palma de la mano. Mano estabilizadora. Dedo pulgar en la superficie palmar del trapecio. Dedo índice en superficie dorsal del trapecio. Mano manipuladora. Dedo pulgar sobre la superficie radial proximal del primer metacarpiano. Dedo índice sobre la superficie cubital proximal del primer metacarpiano. Ejecución. Pulgar y antebrazo desliza a base del primer metacarpiano hacia la palma, así para realizar una abducción. Distracción de la fila proximal del carpo. Posición del paciente, sedente con el antebrazo en prono y apoyado en la camilla. Porción distal del cúbito y un radio en el borde de la camilla, mano y dedos por fuera de la camilla. Posición del fisioterapeuta, sentado frente al paciente con la mano estabilizadora en la superficie dorsal distal del radio y cúbito. Mano manipuladora, superficie dorsal de los huesos carpianos proximales. Antebrazo, paralelo al eje longitudinal del antebrazo del paciente. Ejecución. El antebrazo realiza fuerza a través del contacto realizado con el espacio membranoso sobre la fila proximal. Deslizamiento palmar de la fila proximal del carpo. Posición del paciente, sentado con el antebrazo en prono sobre la camilla y muñeca sobre el borde de la camilla.
Posición del fisioterapeuta. Sentado frente al paciente. Mano estabilizadora en superficie dorsal distal del radio y cúbito, rodeando articulación de la superficie radiocubital distal del antebrazo. Mano manipuladora en región proximal dorsal de los huesos carpianos. Ejecución. Antebrazo genera fuerza en dirección palmar a través de contactos de mano. Antebrazo perpendicular a dirección del antebrazo del paciente.